Algunas palabras sobre el corazón. El corazón, cuando lo analizamos en radiografía de tórax, reconocemos tres arcos a la izquierda en la silueta cardíaca. Primero, segundo y tercero. El primero es la aorta, el segundo es un arco combinado entre la arteria pulmonar y la aurícula izquierda, y el tercer arco corresponde al ventrículo izquierdo. En cambio, a la derecha, el primer arco es la vena cava y el segundo arco es la aurícula derecha. El ventrículo derecho no se ve en la radiografía de tórax proyección frontal. Recuerden ustedes que cuando vemos el corazón, en realidad estamos viendo cuatro cavidades que se sobreponen en distintas proyecciones, como muestra el esquema que estamos mostrando allí. Entonces, la imagen, la cavidad que no tiene representación en la radiografía frontal es el ventrículo derecho. Todo el resto de las cavidades se expresan en los contornos. Aquí tenemos algunos ejemplos de patología. Aquí vemos un aumento del tamaño de la aurícula izquierda, en que aparece como un cuarto arco izquierdo. Observen que en este caso la aorta es pequeña, el segundo arco es la arteria pulmonar y luego aparece una segunda convexidad que corresponde a la protrusión de la aurícula izquierda. Y luego aparece el ventrículo izquierdo. Eso se llama presencia de un cuarto arco. Y la aurícula, cuando crece mucho, puede producir un doble contorno a la derecha, que puede ser doble contorno interno, como en este caso, en que aparece una doble densidad en el contorno derecho del corazón, o bien un doble contorno externo cuando la aurícula sobrepasa el contorno de derecho del corazón. Aquí tenemos crecimiento ventricular izquierdo, que cuando se dilata, el ventrículo izquierdo va a producir un descenso del ápex, la punta del corazón desciende, y cuando se produce una hipertrofia ventricular, se produce un redondeamiento del corazón, produciendo un corazón con aspecto embototo. Aquí tenemos una imagen en la radiografía de hipertrofia ventricular izquierda. Aquí tenemos, en cambio, un aumento del arco del ventrículo izquierdo con un descenso del ápex, y eso es una importante dilatación del ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho, en cambio, manifiesta su aumento de tamaño cuando el contorno del corazón sobrepasa más de un tercio de la altura del espacio preesternal. Aquí tenemos ejemplos de crecimiento ventricular derecho. El ventrículo derecho se puede manifestar de dos formas: cuando aumenta de tamaño la cámara de entrada, como ocurre por ejemplo en las tetralogías de Fallot, se eleva la punta del corazón, y en cambio cuando aumenta el tamaño de la cámara expulsiva, se produce una prominencia del tronco de la arteria pulmonar y aparece la imagen de abajo a la derecha. Esas dos imágenes corresponden a aumento de tamaño del ventrículo derecho. Cámara de entrada, como en tetralogía de Fallot; cámara expulsiva, como por ejemplo una hipertensión arterial pulmonar. En ocasiones encontramos calcificaciones a nivel del pericardio o a nivel de las válvulas. En este caso tenemos calcificaciones pericárdicas, y esas en general son secuelas de pericarditis, en particular de pericarditis tuberculosa, que pueden a la larga provocar una pericarditis constrictiva. El derrame pericárdico va a aparecer como aumento de volumen importante del corazón, con un corazón en botellón. ¿No es cierto? Ustedes recuerdan las botellas de un Pinot. Justamente ese es el aspecto de un derrame pericárdico. Sin embargo, el diagnóstico diferencial del derrame pericárdico son las miocardiopatías, que pueden confundir el diagnóstico diferencial. En este caso, aquí tenemos un gran derrame pericárdico y además un derrame pleural derecho. Aquí, en cambio, tenemos algo que simula un derrame pericárdico, y en realidad este es una cardiopatía congénita de Epstein.
Aquí en cambio tenemos un paciente que podríamos pensar en derrame pericárdico, pero no, corresponde a un paciente con una polivalvulopatía. Cuando, ¿no es cierto?, hay valvulopatías mixtas con tricuspidia, aórtica, mitral, se producen cardiomegalias globales que pueden simular derrames pericárdicos. Aquí tenemos patología frecuente cardíaca. Una es la estenosis mitral. Recuerden que la estenosis mitral va a producir una sobrecarga de presión de la aurícula izquierda y va a producir aumento de presión en forma retrógrada al retorno venoso. Por lo tanto, va a producir una hipertensión de tipo postcapilar y lo que vamos a tener entonces es redistribución vascular, presencia de líneas de Kerley-B, además de los signos de aumento del tamaño de la aurícula izquierda. En las dos radiografías que les muestro acá, ustedes pueden ver, si cuentan los arcos, van a encontrar que existe un cuarto arco izquierdo. Además, en la radiografía de arriba a la derecha hay un doble contorno interno derecho. Y en los dos hay redistribución vascular hacia los vértices, y en la radiografía de arriba a la derecha van a alcanzar a reconocer tenues imágenes lineales con características de líneas B de Kerley. Aquí tenemos en cambio una insuficiencia mitral que produce una sobrecarga de volumen de la aurícula izquierda, por lo tanto producen grandes dilataciones de la aurícula izquierda, y también por sobreflujo se produce aumento del tamaño del ventrículo izquierdo. Entonces aquí tenemos una gran aurícula izquierda en la radiografía de la izquierda y en la radiografía de abajo a la derecha observamos un doble contorno a nivel del corazón. Insuficiencia mitral. Otra patología que es menos frecuente y que puede debutar con edema pulmonar agudo es la patología aórtica, la estenosis aórtica, que es una sobrecarga entonces de presión del ventrículo izquierdo, por lo tanto se produce hipertrofia ventricular izquierdo y muchas veces se produce dilatación postestenótica de la válvula aórtica con dilatación de la aorta ascendente que protruye hacia el lado derecho del corazón, como está indicado en la flecha. Aquí tenemos otro ejemplo de una estenosis aórtica en que uno solo la puede reconocer por la dilatación postestenótica de la aorta ascendente que una vez más protruye hacia el lado derecho del corazón. Aquí tenemos una insuficiencia aórtica que corresponde a una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo y por lo tanto va a haber un importante descenso del ápex por dilatación del ventrículo izquierdo, como podemos ver en esa resonancia magnética en que se ve un corazón alargado con un importante descenso del ápex. Otro ejemplo, una cardiopatía hipertensiva. Va a aparecer un corazón de tipo hipertrófico, con hipertrofia ventricular izquierda, con aspecto embototo, con una aorta dilatada y muchas veces puede ocurrir hipertensión arterial de tipo postcapilar con redistribución vascular y ocasionalmente líneas B de Kerley. Algunos ejemplos muy cortos de cardiopatías congénitas, la más común, comunicación interauricular. Recuerden que al estar comunicado la aurícula derecha con la aurícula izquierda, ocurre pleonemia. Pleonemia. Como el sistema izquierdo tiene mayor presión que el derecho, hay paso de flujo desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha, de esta hacia el ventrículo derecho, hacia la circulación pulmonar y de vuelta hacia la aurícula izquierda. Es decir, hay sobrecarga de volumen de la circulación pulmonar, por lo tanto hay pleonemia y se produce un aumento del tamaño de la aurícula y del ventrículo derechos. Dando esta imagen tan característica, observen el segundo arco derecho del corazón en la radiografía en que aparece dilatado.
y generalmente también se produce un aumento del tamaño de la aurícula izquierda, lo que le da el aspecto al corazón, un aspecto sigmoideo. Recuerden entonces, pleonemia, aumento del tamaño de aurícula derecha y de aurícula izquierda, característicos de la comunicación interauricular. Aquí tienen un ejemplo clásico de una comunicación interauricular de larga data. Recuerden ustedes que cuando hay una sobrecarga de flujo de más de 3 veces el flujo, se produce hipertensión pulmonar por sobreflujo. Y en ese caso, entonces, al aumentar la presión en el sistema arterial pulmonar, se invierte el flujo y se produce una cardiopatía cianótica, una comunicación interauricular cianótica con hipertensión arterial que se vuelve precavilar y es lo que conocemos como el síndrome de Eisenmenger. Finalmente, terminamos. Aquí les muestro la radiografía, la primera radiografía de la historia de la mano de la esposa de Röntgen, ahí a la izquierda. A la derecha observamos la radiografía de la mano de Luis Segers en Chile. Y finalmente les muestro una mano que nos dice que tenemos que tener precaución con las radiaciones. En la mano derecha de uno de los primeros radiólogos, amputada por presencia de cáncer. Y eso ocurría en los años 1899, 1933 falleció ese paciente. Y les muestro también ese radiólogo que ustedes pueden ver con un aspecto muy viejo, sin embargo tiene 34 años y es un síndrome que se puede presentar por radiación, que es un síndrome de envejecimiento prematuro. Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad.